los nervios craneales también se llaman nervios encefálicos. Y somos conscientes que los nervios craneales o nervios encefálicos no todos son los mismos. Es decir, hay unos que llevan información de la cabecita de medio hacia la cabeza, ¿cómo se llamarán? De afuera. Sensitivos. Otros del encéfalo hacia afuera, ¿cómo se llamarán? Motores. Y otros que llevan de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces se llamarán mixtos. Entonces, pero somos conscientes que son 13 pares. Todos con números romanos. Bueno, entonces, de ellos vamos a entender que el primero es el olfatorio y es sensitivo. El segundo, que es el óptico, es sensitivo. Y el tercero es el auditivo, acústico, vestíbulo coclear, es sensitivo. O sea que sensitivo es el 1, sensitivo es el 2 y sensitivo es el 8. Mixto es el 5, mixto es el 7, mixto es el 9 y mixto es el 10. O sea que deseamos que dentro de la ayuda mnemotécnica el 57.910 son los nervios mixtos. Entonces lo vemos acá. El 5 es mixto, el 7 es mixto, el 9 es mixto y el 10 es mixto. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero como hablamos ya de la porción craneal del parasimpático, entonces reemplazamos el 3, el 5 por el 3 y nos quedaría el 37.910 es la porción craneal del parasimpático. O sea que el de arriba es mixto y los de abajo es porción craneal de el parasimpático. Díganme si sí o no. Entonces vamos a empezar a estudiar los nervios sensitivos. Y ya sabemos que los sensitivos es de afuera hacia adentro. Todos los demás nervios son motores. El 3 es motor, el 4 es motor, el 6 es motor, el 11 es motor, el 12 es motor. Los que harían 0, no olviden que el 0 es muy importante porque es que empieza a trabajar en el momento de la pubertad. O sea, ese es el que despierta la captación de feromonas para mandar a los genes hacia el futuro, o sea, viene la parte reproductiva, o sea que ese también es sensitivo. Este casi no molesta en el sentido de que no pone en riesgo la vida del cuerpo. Profe, ¿cómo se vendría llamando el seno? El seno se llama nervio terminal.
Mesoterminal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? ¿Listos? Entonces, arrancamos con el primero, olfatorio. Bueno, entonces volvemos. Cuando vamos a estudiar los pares craneales, silencio por favor, el que quiera quedarse bien, el que no, bien fuera, calle ahí. A ver, esperamos. Entonces vamos a mirar aquí en cabeza y no olvidemos que dentro de la cabeza son huesos planos, ahí existen unas cavidades naturales con el objetivo de proteger órganos internos. Pues a nivel de la cabeza, aquí atrás está la cavidad craneal que aloja el encéfalo. Pero aquí está la cavidad orbitaria que aloja el globo ocular. La cavidad nasal aloja la audición. La cavidad oral protege a la lengua, así sucesivamente. Pero nos toca recordar entonces los huesitos que forman la cavidad craneal. Entonces aquí está el primero con el número 12 de color amarillo, que es el hueso occipital impar. Delante está el 11, que es el parietal. Entre ellos está el interparietal. Aquí está el hueso temporal, el hueso frontal, el hueso nasal, un hueso lagrimal, cigomático malar. Ahí digo. Occipital, interparietal, temporal, nasal, cigomático. Pero al mirarlo por debajo, la cavidad craneal va a mostrar aparecer otro hueso. Aquí que tenemos, este es el piso de la cavidad craneal, mire, el occipital. Cuerpo del occipital se llama base occipital, esfenoides. Cuerpo del esfenoide se llama base esfenoides, preesfenoides, posesfenoides, temporal. Estas son las alas del esfenoide en forma de mariposa. Las que se meten en la parte de la órbita ósea, llama región orbitaria, las alas del esfenoide, las que tocan el hueso temporal, porción temporal de las alas del esfenoide. Aquí está el agujero yugular rasgado en la célula. Entonces, si al anterior le quito el techo, entonces voy a ver el piso de esa cavidad craneal. Es decir, si a este hago un corte transversal, entonces vamos a quitarle el techo y vamos a mirar de arriba hacia abajo. Y al mirar de arriba hacia abajo tendríamos esto. Entonces,
Este que está aquí, la cabeza está arriba, la nariz, y el resto está aquí abajo. Entonces aquí estaría conté el hueso etmoides. El hueso etmoides forma el septo o tabique nasal. Y él está formado por una porción vertical o cuerpo, el cual se proyecta dentro de la cavidad craneal formando el cristagale y se va dentro de la cavidad nasal formando el cornete medio o cornete etmoidal. Y una porción horizontal llamadas fosas olfatorias. Pero en el piso de la cavidad craneal está formada por los siguientes huesos: occipital, esfenoides, etmoides. Muy bien, aquí están las bullas óseas o bullas timpánicas, el agujero yugular rasgado la ceja, el agujero etmoidal, el óptico, fisura orbitaria redondo de la fosa pterigo-palatina craneal, y mira aquí el agujero poroso. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a empezar con estudiar el nervio olfatorio con una aclaración. Esta es la cabecita y le voy a hacer un corte a nivel del plano longitudinal medio, y al hacer ese corte entonces aparece en las paredes laterales de la cavidad nasal los huesos cornetes endocurinados o conchales: concha dorsal, concha media, concha ventral, la concha media cicoide-etmoide, y a estos huesos cornetes endocurinados o conchales los recubre esta membrana mucosa. Entonces, la membrana mucosa que recubre la cavidad nasal es de dos tipos. La primera es la que está en dorsal, y esta recibe de membrana pituitaria. Y la mucosa ventral. La mucosa ventral es estrictamente respiratoria. La mucosa dorsal es olfatoria. Como es olfatoria, ¿qué significa? Que ahí nace el nervio olfatorio. ¿Y dónde nace? ¿En la membrana qué? Pituitaria. Entonces aquí yo qué tengo, mira. ¿Este qué es? El cuerpo de la neurona. De ahí viene el axón de la neurona. Atraviesa los bulbos olfatorios, las fosas olfatorias. ¿Se la ven o no? Cuerpo, axón. Una vez que atraviesa la parte cribiforme, entonces miren, entonces el axón pasa los huecos de las fosas olfatorias. O sea que de ahí para allá está el cuerpo, la membrana pituitaria y el axón. Eso es periférico. ¿Cómo se llama el axón? De ahí para allá. Si es periférico. Está en periférico. Nervio olfatorio. Y si coloco el encéfalo patas arriba, míralo. Entonces ahí está el uno, que es el ¿qué? El bulbo olfatorio. Entonces, quiero que me entiendan esto bien bonito. Entonces, no olvidemos que aquí que venía a través de los huecos el axón, y mire las fibras terminales. Entonces aquí arranca otro cuerpo de otra neurona, ¿sí o no? El axón, miren las dendritas, dígame si sí o no. Y de aquí entonces viene el otro axón de esta neurona. Entonces, los bulbos olfatorios, aquí es donde están las sinapsis.
una neurona, otra neurona. Esta neurona ya está en el sistema nervioso central. Entonces aquí hay un cuerpo y como este axón está en el sistema nervioso central, es el nombre de tracto, fascículo, funículo o cintilla olfatoria, una medial y una lateral, la cual termina en el lóbulo frontal del encéfalo, en el rinencéfalo. Entonces, de aquí para allá es ¿qué? Periférico. De aquí para acá, ¿qué es? Central. Si de ahí para allá es periférico, se llamará nervio. De aquí para acá es central, entonces ya no son los que llaman nervios, sino cintilla. Y de ahí para allá es el hijo, neurona motora inferior. De aquí para acá es el papá, neurona motora superior. ¿Sí o no? Súper. Entonces, anoten por favor, olfacción ósmea. ¿Olfacción qué? Ósmea. Entonces hay animales que tienen una olfacción muy desarrollada. ¿Cómo se llamará? Animales que tienen hiperosmia. Pero hay otros que la tienen pobremente desarrollado la olfacción. Poco desarrollados, se llamará hiposmia. Y hay otros que la olfacción casi que no existe. Entonces se llamará anosmia, animales con anosmia. Dígame el ejemplo de un animalito que tenga muy desarrollado el olfato. Muy desarrollado. El cerdo. Por eso ya en aeropuertos tienen cerditos. Uno que está, cuando ya llegan los añitos, uno va perdiendo la olfacción. Por eso los perritos viejos lo llevan a consulta porque no comen, pero no es porque no quieran comer, sino que no huelen la comida. Si le cogen el polito y lo echan en la boca, entonces pasa el olfato al gusto y así empiezan a comer. Y otros que todo le parece riquísimo, realmente no tienen olfato, son las aves. Todo lo que se les coloque es rico. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Aló? Entonces vamos a ver aquí un videito del sentido del olfato. Vamos a ponerlo no tan largo. Seguimos alimentando esta idea homofóbica de que la delgadez es salud y la gordura es enfermedad. Hoy aprenderemos el sentido del olfato. La nariz es el órgano donde se encuentra el sentido del olfato. Esta se encarga de percibir los olores y enviar su información al cerebro para que éste responda de forma adecuada. Imagina que huele a quemado. La nariz enviará la información al cerebro y este a su vez enviará señales para reaccionar. La nariz también tiene otras funciones importantes. Es el lugar por el que entra el aire que respiramos. Aquí es donde se limpia y filtra, evitando que lleguen impurezas a los pulmones. Además, la nariz también humedece y calienta el aire. En el sentido del olfato intervienen diferentes órganos. Algunos de ellos son las fosas nasales, son los dos agujeros de la nariz que permiten que entre el olor hacia la cavidad nasal. La cavidad nasal está encima del hueso del paladar y se comunica con la garganta. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz
nervios que se encargan de limpiar y filtrar el aire. Sigue, ¿no? La membrana olfatoria se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. Está cubierta de unas células que se encargan de recoger la información y enviarla al cerebro a través del nervio olfativo. El nervio olfativo está conectado a la membrana olfatoria y transmite los mensajes del olor recogido hacia el cerebro. Cuando estamos resfriados, la nariz se tapona y el sentido del olfato funciona con dificultad. Por este motivo no percibimos los olores o lo hacemos con menor intensidad. Y estas son las partes del cuerpo que hacen posible el olfato. Interesante, ¿verdad? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos... Una pregunta. Adelante. Bueno, o sea, el nervio olfatorio nace de la membrana pituitaria. O sea, esa cuestión. Los axones viajan y entran por la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio sin sinapsis. Sí. De ahí suben al lóbulo frontal. Sí. Listo. Ríense. Por ejemplo, en infancia se escribió el lóbulo frontal. Ríense. Rinencéfalo. Claro, frontal maneja muchas cosas. Rinencéfalo. Smile and learn. Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido. Aquí es otra chiquitita. Ahora vamos a revisar un tema que es muy corto pero muy importante. Revisaremos la vía olfatoria. Rápidamente, la vía olfatoria comienza con los nervios olfatorios que se encuentran en la membrana mucosa olfatoria localizada en el techo de la cavidad nasal. ¿Te acuerdas de las clases del primer módulo? De ahí los nervios pasan a través de los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y van a penetrar al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio se van a dirigir a través del tracto olfatorio para llegar a la sustancia corporal anterior y de ahí dividirse en el hemisferio olfatorio medial y lateral. De ahí van a hacer sinapsis en los folículos superiores del mesencéfalo para dirigirse después a la corteza olfatoria primaria, que se encuentra en la corteza periamigdalina, para de ahí tener sus conexiones en la corteza olfatoria secundaria, la corteza entorrinal, para después relacionarse con el sistema límbico. Recordemos que la vía olfatoria no hace sinapsis en el tálamo. Esto es uno de los tips más importantes que debes de recordar al momento de la vía olfatoria, ya que siempre les encanta preguntar los deceptos en todo caso. Como te dije, es un tema demasiado corto, así que ya lo terminamos. Y nos vemos. Luego veamos aquí en esta parte. Creo que una pregunta es la membrana mucosa olfatoria, la misma pituitaria. La olfatoria, todo eso se le conoce con nombre de membrana pituitaria. La olfatoria. No olvidemos que en el inicio dice que hay células blasto, y hablamos de anatomía de unas células totipotentes y pluripotentes. ¿De qué echamos mano para fabricar órganos? Todos tenemos membrana pituitaria. Bueno, entonces vamos al segundo que se llama óptico. Nervio óptico. Entonces vamos a ver el videito y le hacemos el recorrido.
corridos nerviosos. Los rayos de luz entran a través de la córnea, la pupila y los lentes. Estos rayos se enfocan directamente en la retina, la cual convierte los rayos de luz en impulsos que son enviados por el nervio óptico al cerebro, en donde son reconocidos como imágenes. Bueno, entonces nos damos cuenta que el objetivo es que entre luz, ¿para qué? Para que el encéfalo lo pueda captar. Hola amigos, hoy hablaremos de la neuritis óptica, que es una causa de disminución visual en personas jóvenes. La neuritis óptica lo que produce como síntoma es una alteración de la agudeza visual. Pero esta disminución de la agudeza visual, que en algunos casos incluso puede llegar a la ceguera, no es una disminución visual habitual como las enfermedades oftalmológicas que producen trastornos visuales, es decir, las cataratas, los problemas de la retina, las alteraciones de la córnea, que son en realidad enfermedades oculares y que se desarrollan a lo largo del tiempo, quizás en meses o años. En la neuritis óptica, por el contrario, la pérdida visual se produce en pocas horas o en pocos días. Así, una persona que no tenía trastornos visuales nota que comienza a ver con dificultad, pierde la facilidad para diferenciar los colores y a lo largo de un día o 2 días puede prácticamente perder totalmente la vista de un ojo. La neuritis óptica se produce porque se inflama el nervio óptico, es decir, no es una enfermedad ocular, el problema no está en el ojo, el problema está detrás del ojo, en el nervio óptico, que es el encargado de transmitir el impulso nervioso desde el ojo, que es el órgano receptor de la visión, hasta el encéfalo, el cerebro, que es la parte donde interpretamos el estímulo visual. Esta inflamación del nervio óptico genera varios síntomas. Sin duda, el principal es la alteración visual, como he mencionado, pero otro síntoma frecuente es el dolor ocular. Este dolor no necesariamente está circunscrito al globo ocular, al ojo, sino que es un dolor que podría estar irradiado de una forma más amplia a la mitad de la cabeza. Cuando detectamos que una persona tiene una neuritis óptica, lo más importante de manera inmediata es desinflamar el nervio óptico, puesto que si permitimos que esta inflamación persista, se podría producir un daño permanente del nervio óptico y la persona quedaría con algún trastorno visual de manera crónica. Por eso, cuando una persona presenta una neuritis óptica, se considera una emergencia médica. Lo que hacemos en la emergencia, cuando recibimos a un paciente con neuritis óptica, es darle un tratamiento con corticoides endovenosos a dosis altas, de tal manera que se intenta desinflamar de forma rápida al nervio óptico para evitar que la disminución visual sea permanente. Luego de que hemos hecho una tratamiento más aguda con esos corticoides en dosis altas, lo que sigue es hacerle un estudio de campo del paciente, porque las neuritis ópticas son enfermedades que pueden ser una consecuencia de otras enfermedades, ya sean enfermedades reumatológicas, como por ejemplo el lupus, otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo la esclerosis múltiple, e incluso algunas enfermedades infecciosas. Luego de hacer todo el estudio correspondiente de diagnóstico diferencial al paciente con neuritis óptica, podremos recién saber cuál es el diagnóstico de fondo que ha producido esa neuritis óptica y por lo tanto sabremos si requerimos darle un tratamiento adicional además del que le hemos dado en la emergencia con el corticoide. Bueno, entonces muy importante. No olviden que el ojito es el que nos permite interactuar con el nervio. Entonces vamos con el nervio óptico. La pregunta es, ¿ese va de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera?
De afuera hacia adentro puede ser sensitivo. Entonces, no olvidemos que todo arranca en la retina. En la retina entonces, no le olviden. Vamos a ver luego lo del ojo, pero allá en la retina está el nervio óptico y en el nervio óptico está el cuerpo de esa neurona. De ahí viene el axón. ¿Sí lo vemos o no? El axón entonces va protegido por los medios extraglobulares intrínsecos. Olviden que en los animales domésticos existe un músculo aquí llamado retractor del globo ocular, ese va cubriendo al nervio óptico. Y aquí viene el oculomotor, ¿se acuerdan o no? Y por acá está el ganglio ciliar lenticular optámico. Entonces va cuerpo y axón. Pero ¿qué sucede con ellas? Que este ojito, ¿verdad? Mire esta belleza. Entonces, este ojo está dentro de la estructura en forma de T, llamado arco cigomático. Se retiró el arco cigomático para ver el ojito. Aquí está el globo ocular y los músculos que lo circundan. Se llamarán extraglobulares intrínsecos. Aquí está el oblicuo ventral, el oblicuo dorsal, recto lateral, recto medial, recto dorsal, recto ventral. Va el nervio óptico y entre esos cuatro el retractor del globo ocular. Pero no olvidemos que esta es la fosa pterigopalatina craneal. Mire la cresta pterigoide, la fosa pterigopalatina rostral. Y la fosa pterigopalatina craneal tiene 4 agujeros. Que de ventral al de dorsal a ventral son el hemoidal, el óptico. O sea que el nervio óptico entra por el agujero óptico de la fosa pterigopalatina craneal. ¿Y para dónde va? Va para el encéfalo. Entonces, míralo acá. Míralo acá. Entonces, mire aquí el agujero óptico. ¿Sí lo ven o no? Por aquí llegan los respectivos nervios ópticos. Cabeza arriba, va hacia abajo, lado derecho, lado izquierdo. Díganme si sí o no. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero mire lo que pasa con ellas. Mire lo que pasa. Entonces viene aquí el nervio óptico, que este es derecho o izquierdo. Izquierdo. Entonces el 75% de las fibras se van para el lado izquierdo en el perro y el 25% se van para el lado derecho. Dígame. ¿Sí o no? ¿Entendimos? En el gato es 65 y 35. Entonces, el izquierdo viene, se va 75 para este lado, 25 para el otro. En el gato 65, 35. Ese es el nervio óptico izquierdo. Ahora miremos el nervio óptico derecho. 75 se va por este lado y 25 se va por el otro. ¿Eso cómo se llama? Degustación. O sea que si yo pintara en la retina, voy a pintar el del lado izquierdo, allá estaría el cuerpo, ¿sí o no? ¿El cuerpo de quién? De esa neurona. Viene este axón. Y aquí aparece otra neurona. Y va el otro. Es decir, esta es la primera neurona. El cuerpo en la retina, en la papila óptica, axón, nervio óptico. A partir de aquí, cuando se entrecruza, forman el quiasma.
Y a partir del quiasma se llama cintilla o tracto óptico. Cintilla o tracto, es decir, el axón ya es neurona motora superior, es decir, central, de ahí para allá es periférico. Pero se llama cintilla o tracto óptico. O sea que este cuerpo está aquí en el quiasma y el otro es el axón. Ese axón, ¿para dónde va? Ya lo vimos. Cuerpo geniculados laterales, cuerpo cuadrigémino rostral, lóbulo frontal, vista no discriminada, no detallada, lóbulo occipital, vista discriminada, detallada. Por lo tanto, aquí hay un intercruzamiento. Esto hace que el ojito sea una de las causas más complicadas en el momento que yo recibo una descarga de luz muy alta. ¿Por qué? Porque quedo ciego en décimas de segundo. Y si mi organismo no toma las decisiones adecuadas, puedo perder la vida. Miren esta belleza. Entonces yo voy a alumbrar con una linterna. Alumbro la pupila, ese se llama reflejo pupilar directo o ipsilateral. Fíjense, alumbré con la linterna, la luz estimula la papila óptica, el nervio óptico de la neurona motora inferior o periférico. ¿Vamos bien? Pasó al quiasma, viene el cuerpo, estimula, va al otro axón, neurona motora superior, sistema nervioso central. Eso es sensitivo. Pero yo necesito disminuir la entrada de luz para que yo no quede ciego. Creo que todos hemos ido en un momento en un taxi y de repente me encuentro con una tractomula que viene con luz plena. Uno en un momento y quede ciego. Entonces inmediatamente toma el control del autónomo y viene una respuesta motora de allá para acá. ¡Ay, fue madre! ¿Con quién? Con el que ya vimos, el oculomotor. Y el ganglio ciliar lenticular oftálmico le da la orden para que la fibra post que llega al iris libere ACH y entonces se cerró la luz. Miosis. ¿Sí o no? Pero para que haya miosis, ¿qué necesitamos? O sea, para que la colega me pegue, yo tuve que haberle causado un daño. Reacción. Ante una agresión tiene que haber una reacción. ¿Quién dio la agresión? La luz. ¿Quién dio la respuesta? El oculomotor. O sea que para que haya miosis se necesita un estímulo sensitivo por el nervio óptico y una respuesta motora por el oculomotor. Ese es el reflejo directo o ipsilateral. ¿Queda claro, sí o no? Pero ¿se acuerda que hay decusación? Sí. ¿Dónde? El quiasma. En el quiasma. Entonces, cuando yo alumbro un ojito, la otra pupila también tiene que contraerse, mírala. Se llama reflejo contralateral o consensual. Alumbré esta tiene que cerrarse, pero la otra también. Entonces, dependiendo con ese reflejo donde yo alumbré, pues voy a evaluar el problema. Imaginemos esto. No se contrajo la pupila. ¿Qué indica? Olvídense de esto. No se alumbré y no se contrajo. Que no hay estímulo sensitivo, o sea que puede tener una catarata. ¿Sí o no? Ojo blanco, no entra la luz, ¿qué respuesta va a haber? Si yo no le causo injuria a la colega, ¿por qué me va a pegar? Nada. Claro. Entonces puede ser problema de catarata o que haya sangre en el humor acuoso, en la cámara posterior, o que haya pigmento en la córnea, o que haya un tumor en el axón. Sí, bueno, luego vamos a ver. ¿Queda claro el reflejo directo, ipsilateral y contralateral o consensual? ¿De quién depende el reflejo directo? Sensitivo. Óptico. Hola, doctor. Motor. Oculomotor. ¿Listo? Mire esa belleza. Entonces, en ese orden de ideas,
estamos listos con el nervio óptico. Dígame si hay dificultad. No. Entonces vamos a hablar ahora del auditivo, acústico o estímulo coclear. Pero profe, antes de esperar. Sí. Me toca parar ahí. Bueno, para que el estímulo se recibe en forma de luz. Lo Sí. recibe las neuronas que están en la retina. Sí. Bueno, por otro lado, bueno, el axón de esa neurona va protegido por los nervios extracurriculares extrínsecos. Pero El axón, sí, o sea que hay una barrera física. La colega es el nervio óptico, nosotros estamos aquí ahí, unos músculos. A ese número de barrera. listo. Entonces ese axón pasa por el agujero óptico de la fosa pterigoparanal craneal, ingresa y hace el diagnóstico óptico, hace la decusación. Sí. De ahí, en parte, como cintillas o tracto óptico, y ahí pues el axón se divide como que en 4 partes. O sea, una para el cuerpo genicular, Vamos para allá. Vamos otra para allá, para el la otro cosa. lado. Hasta aquí vamos en orden. Me faltó esta partecita, gracias por la ayuda. No la comenté. Estoy bien acá. Esa partecita se nos quedó. Entonces, nosotros íbamos acá, ¿no? Y entonces van las cintillas, pero ¿qué sucede? No olvidemos que es que las neuronas no son de una sola forma. Recuerden que hay neuronas multipolares, bipolares, pseudobipolares. Entonces, dependiendo de las fibritas, pues las neuronas van. Entonces, de aquí para allá van unos axones y esos van para el cuerpo genicular o para el cuerpo cuadrigémino y suben porque hay más neuronas. Aquí va el axón, ¿se acuerdan o no? ¿Aló? Ahí. Pero no olvidemos que se van a envoltar aquí en la formación reticular. Y en la formación reticular dentro de la blanca se meten unos cuerpos de neuronas para hacer otros núcleos y otras vías. Esto vamos a ver luego en medicina interna con detalle para no crecerle la cabeza. Por eso vamos a ver inconvenientes en las neuronas de primer orden, segundo orden, tercer orden. Bueno, en clínica lo vamos a ver, pero por el momento entendamos que de aquí hacia adelante es nervio. ¿Sí o no? Pero que eso es neurona motora inferior o periférico. Y de ahí hacia allá es neurona motora superior. Pero la neurona motora superior o la vía superior puede tener varias neuronas. Ya luego miraremos el final. Lo cierto es que tiene que ligar a los cuerpos cuadrigémenos, a los cuerpos geniculados, al lóbulo frontal y al lóbulo occipital. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, me fui. Voy ahora para el auditivo, acústico o vestíbulo coclear. Díganme si sí o no. Oído. Lo maneja el nervio auditivo, acústico o estíbulo coclear. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El ruido externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo.
Es Estos bastante huesecillos vincular. amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Entonces mire lo importante del octavo par craneal llamado auditivo, acústico o vestíbulo coclear, pero que se le conoce también con el nombre de, ¿falta un sinónimo? Estatoacústico. ¿Cómo se llama? Estatoacústico. Entonces vuelve acá. Este que está aquí es el hueso temporal. Este que se mueve es la porción petrosa. ¿Se acuerdan de la anatomía 1? Sí. El oído tiene tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Y en el oído interno es muy importante entender de que ahí existen dos laberintos. El que está por fuera se llama laberinto óseo y el que está por dentro laberinto membranoso. Pero tranquilo que lo vamos a ver. Amplio acá, miren. Oído externo, oído medio y oído interno. Y el laberinto membranoso está formado por los canales semicirculares, vestíbulo y el caracol. Y el oído interno es donde está el nervio auditivo, acústico o vestíbulo coclear. Pero para que él trabaje se necesita que la onda sonora haya hecho ese recorrido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, el nervio auditivo o acústico o vestíbulo coclear tiene dos ramitas. Esta primera ramita llega al vestíbulo y maneja el equilibrio. Y esta segunda ramita llega al caracol y maneja la audición. Adelante, pues. Listo. Ya inmediatamente. Un segundo. Pero hay algo muy importante que quiero que por favor que entendamos. Uno de los problemas serios en los perros son las garrapatas. Entonces las garrapatas se meten en el conducto auditivo y las garrapatas tienen un problema. Y es que pasa como cuando estamos aprendiendo a manejar, solo sabemos echar vela. Si algo que se le dificulta a una garrapata es dar reversa. Esta garrapata se metió e iba embarazadita, entonces suelta aquí 300 garrapatas chiquitinas y ellas empiezan a molestar el oído externo, específicamente la membrana timpánica. Al poco sale sangre y las bacterias se aprovechan y aquí arrancan una artritis externa.
el organismo tiene que bloquear que la infección no pase a otitis media. Y si no se bloqueó, se va a la otitis interna y van a ver los problemas tan tenaces ahorita. El organismo lucha porque eso no pase. Para evitar que la infección por la parte física pase de otitis externa a media e interna, pues tienes que bloquear el movimiento de la articulación temporomandibular. ¿Vamos bien o no? Y alguien tiene que bloquear esa articulación, pero lo hará el auditivo, acústico o estímulo coclear. No, porque es que sensitivo. Entonces, si nosotros miramos un poquito el desarrollo y nos vamos del encéfalo hacia el oído, vamos a entender unas cosas. Miren esto. Entonces, resulta que el 8, ¿cómo se llama? Auditivo, acústico, estímulo coclear. Pero este rellavería con el 7 y el 7 se llama facial. Palabras más, palabras menos. Son uña y mugre. El problema aquí, ¿cuál es la uña? ¿Cuál es la mugre? Entonces el octavo, mírenlo, nace de los cuerpos trapezoideos por craneal y el facial de los cuerpos trapezoides por rostral. Pero al verlo en detalle, mírenlo, entonces, no olvidemos que el 8 va de aquí, aquí no mames, este es el meato acústico interno y se queda aquí porque está el oído interno, ¿sí o no? En cambio el 7 sale por el meato acústico interno, va para afuera, mírenlo, y entonces ahí está el oído medio. El octavo se quedó ahí, pero este es el facial que sale por el agujero que tiene estilo, está en la apófisis mastoide, agujero estilomastoideo. Este es el facial. O sea que el facial le va a dar una ramita motora, por eso la vemos aquí, miren. Esta ramita es la ramita del nervio facial, para bloquear la articulación. ¿Sí vamos bien o no, colegas? Bien. Pero miren lo que hace la rama vestibular. Miren esta belleza. Mire si se daña la rama vestibular. Eso es un problema que el hijo de madre. ¿Por qué? Porque mire, yo ya no puedo caminar en línea recta. Estoy presentando torneo. Eso se llama nistagmus. E inclinación de la cabeza que se llama ortopnea. Hacia el lado donde está la lesión. Ipsilateral. Inclinó la cabeza. Ortopnea. Caminar en círculos cerrados. Cerrados. Y el nistagmus terminó con la calidad de vida. Nistagmus torneo cerrado, ¿sí o no? Y ortopnea. Mire, es un problema de que no puede ni siquiera buscar la comida, ¿sí o no? No puede tomar agua, ya no puede trabajar, ya no puede el hermano vigilar a la señora para dónde está. Ya, sobre todo lo último. Esa es la porción ¿qué? Vestibular. Ahora voy a ver la porción coclear. Coclear. La coclear que maneja la audición. ¿Escucha o no escucha?
Listo, muy bien. Entonces, queridos colegas, están ya los nervios sensitivos, que es ¿qué? Olfatorio, óptico y auditivo, acústico o vestíbulo coclear. Entonces vamos a arrancar ahora con los nervios mixtos. ¿No entiende la acústico? No mucho. Bueno, un repaso chiquito. Entonces, repasón chiquito. Este es el laberinto ¿qué? Óseo. Canales, vestíbulo y caracol. De la rama vestibular va del vestíbulo, perdón. Canales semicirculares, vestíbulo y caracol. Nace la rama vestibular. ¿Y ella que maneja el equilibrio? Va para el centro. De la rama del caracol va a la rama coclear. ¿Y esa que maneja? La audición. Pero como este es sensitivo, ahí nos deja una ramita, el nervio facial. ¿De acuerdo? Para que si hay infecciones trate de detener esa infección. Eso es todo. Pero como es sensitivo, lleva la información del oído interno, ¿a dónde? A la médula oblongada. ¿Qué parte en la médula oblongada? Cuerpo trapezón. Cuerpo trapezón. Por lo tanto, ¿cómo se llama audición? Acusia. Pues yo puedo tener, perdón, acusia es audición. Entonces hay personas que no escuchan. Anacusia. Tiene baja la audición. Hipoacusia. Escuchan mucho. Hiperacusia. De aquí a allá. Preguntas. No, pero lo que sabe hacer no tiene nada que ver con la longitud. Porque la rama vestibular iría hacia el cerebro. Sí, pero vamos a ver luego en clínica. Porque es que el cerebro maneja el equilibrio. Sí, pero la información se la lleva el auditivo, acústico, vestíbulo coclear. Que no hemos hablado de esto, pero es que esto dentro del oído hay unos sensores. Y los sensores son los líquidos del oído, la neolíquido y el. Entonces, ¿cómo sabe mi cerebelo que yo estoy de medio lado? Ah, porque los líquidos se han fallado. Como un nivel. Claro, el nivel es exactamente igual, pero es un nivel que lo capta así. ¿Sí o no? Imaginen que uno va corriendo y alguien le coloca zancadilla. El nivel se afectó y lo corrige mismo. Eso es mucha belleza. Mucha belleza. Una pregunta. La rama coclear esta va directa hacia caracol. El cuerpo de caracol. Y esa hace sinapsis hasta arriba, hasta el cuerpo geniculado medial. Entonces no olvidemos que aquí están los estereocilios, ¿se acuerdan? Sí. Y en esos estereocilios es donde da el cuerpo de la neurona. Y ahí va el axón. Y el axón llega ¿a dónde? A los cuerpos trapezoides. Ahí va el axón, pero no olviden que ahí tenemos unos núcleos, ahí está la penumbra. El sistema reticular activado, o sea que allá se meten unos cuerpos de neuronas. O sea que hace sinapsis en el cuerpo. Luego sube un axón y se va para la gris, pero tranquilo, que vamos a ver luego en medicina interna, cuando damos neurología. Pero en la neurología necesitamos esto, y si no estudiamos esto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿le puede dar, por ejemplo, hacer pregunta de Nacho hasta la formación reticular y punto? No, lo básico de anatomía. Porque luego ya, incluso, miren, ustedes ya vieron fisiología, ¿no? Yo les pregunto cuál es el neurotransmisor del nervio auditivo, acústico, vestíbulo coclear. Se llama rhabdoxina. Ese viene de la vitamina D, vitamina A. ¿Cuál es el principio activo de la vitamina A? Del retinol. Por eso toca comer mucha zanahoria para ver y escuchar bien. Bueno, luego vamos a ir a medicina interna, tranquilo. Sigamos, vamos ahora para los mixtos.
Silencio, por favor. ¿Mixto qué es? ¿Aló? Esto sería vago, ¿Pero que tiene qué? amarillo, rama sensitiva. Rama sensitiva y rama motora. Entonces vamos a estudiar el mixto. Mírenlo acá. Mixto es el número 5 y se llama trigémino. ¿Dónde nace el trigémino? En los brazos del puente. ¿Nos aprendemos esto bien? Brazos del puente. Pero puente, este bracito y este bracito. Pero no se olvide, colegas, que el trigémino tiene tres ramitas. La más chiquitica, oftálmica, luego sigue la maxilar y luego la mandibular. Ojo, porque cuando revisan Pedro, porque esto es una fotito, pueden confundirse. La rama oftálmica es sensitiva, o sea que lleva información de dónde a dónde. De afuera hacia adentro, de adentro a afuera. De afuera De hacia afuera hacia adentro. En cambio, la rama maxilar también es sensitiva. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y ahora sí. Y la mandibular es mixta. O sea que el nervio, ¿por qué es mixto? Por la mandíbula. Si no sería sensitivo. ¿Bien o no? Oftálmica sensitiva, de afuera hacia adentro. Maxilar sensitiva, de afuera hacia adentro. Mandibular, de afuera hacia adentro sensitiva, de adentro hacia afuera motora mixta. Bueno, voy con la rama oftálmica. Mire esta bellezura. Bueno, entonces miren, ¿qué tengo aquí, colegas? ¿Verdad? Cosa motorio. Miren esta vez, ¿qué tengo acá? Calladillos ustedes. El globo ocular y estos músculos que son voluntarios, ¿sí o no? ¿Los puedo girar para donde me dé la gana? ¿O no? Sí. Sí, uno está regañando a una dama, o lo contrario, la dama al caballero, y dependiendo lo que estén regañando, mueve los ojos, ¿no? ¿Cuál? Esa infidelidad es que estaba confundido. Por ejemplo, o lo contrario, mire con Darío Gómez. ¿Qué? ¿Lo engañó? Hombre, lo engañó. Sí, No está viendo la novela por estudiar anatomía, mentira. Hay prioridades. Entonces vamos. Silencio. Mira aquí el trigémino bien bonito. Rama oftálmica, rama maxilar, rama mandibular. La oftálmica es sensitiva. ¿De dónde lleva la información? Del ojo hacia el puente. ¿Pero qué músculos están aquí? El oblicuo ventral, se retiró el oblicuo dorsal para ver la glándula lacrimal, recto ventral, recto dorsal, recto lateral, recto medial y el receptor del globo ocular. Pero hay información de aquí hacia el encéfalo. Entonces, va de los músculos, entra a la fosa pterigopalatina craneal y en ella busca el agujero fisura orbitaria. Pasa al encéfalo y ya lo vimos que termina ya en el puente. ¿Sí o no? Voy a ver ahora el maxilar, pero para entender el maxilar no me voy a ir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, para ver el recorrido. Pero miren esta bellezura. Miren acá. Entonces la rama maxilar nace en los brazos del puente en el centro. Aquí queda tan pronto el ganglio de Gasset, y del ganglio del Gasset van a salir estas tres ramitas. Pero bueno, no importa por el momento. Entonces miren aquí. Miren, queridos colegas, estas 5, recuerden, etmoidal, óptico, fisura orbitaria y redondo. Por la fisura orbitaria va saliendo la rama oftálmica, ya la vimos. Pero por el redondo va el nervio maxilar. ¿Sí la ven ahí, número 5 o no? Salió. También es sensitivo. Sí, sensitivo, pero es que voy a hacer lo contrario para poderlo entender. Pillen acá, miren. Ahí va el nervio maxilar.
Sale por el agujero redondo de la fosa pterigopalatina craneal, luego busca la fosa pterigopalatina rostral y en ella el agujero maxilar. Y se mete a la canal maxilar y inerva los molares maxilares, miren acá por favor todos, y sale por el agujero infraorbitario como nervio infraorbitario, le da la parte sensitiva a la cara. Entonces miremos que me tocó estudiarlo como si fuera un motor para poderlo entender, porque ya ahora voy a decir lo sensitivo, aquí para allá, nervio infraorbitario, pasa maxilar, pero es que el maxilar se convierte en infraorbitario, pero bueno, de infraorbitario a maxilar. Cuando yo cojo el caballo y le pongo el axial y le tuerzo como un berriondo para dominarlo, ¿se acuerdan o no? Sí. Entonces le duele tanto que el caballo le llega la información al encéfalo, al puente y dice, no, puta, me duele como un berraco, me quedo quieto. Doy respuesta motora, no, porque pierdo labio, me quedo quieto. Esta está dando la información de aquí a allá, ¿sí o no? ¿Aló? Sí. Bueno, pero aquí le vamos a mostrar una fotico, como dicen en mi pueblo, más mejor, que es lo mismo menos peor, para poder entender esto. Mire esta belleza. No, es que mucha bellezura, pero eso no está. Bien. Entonces, acá, mire la rama oftálmica, ¿sí o no? En azul. Dígame. Mire la rama maxilar, infraorbitario, maxilar, dan ramitas para los molares maxilares. Y aquí está el ganglio de gas. Entonces, no se van a ofender, que simplemente es un comentario. Tengo una muela picha, porque con esa era que destapaba la cerveza. Y me duele la muela de arriba. Pues entonces, en lugar de decir que triple está dolor de muela, digo, qué nervio tan maldito el maxilar. Y entonces yo rezo el maxilar para que no me duela. ¿Cómo lo rezo? Le echo un poquito de lidocaína, ¿sí o no? Bueno, me funciona. Le echo alcohol. Sí, pero es mejor tomado y emborrachar todo el cuerpo. Bueno, ahora voy para la rama mandibular, miren. La rama mandibular es esta. Mire que se mete a la canal mandibular, inerva los molares mandibulares y sale por el agujero mentoniano como nervio mentoniano mental o mental. ¿Sí ve la rama mandibular o no, colegas? Dígame. Pero tiene sus memorias. La pregunta es cómo pasó de aquí a aquí. Vaya, vamos. ¿Pues miro acá? Entonces, no olvidemos que la rama mandibular es la más grande de las ramas del trigémino. ¿Sí lo ven o no ven? ¿Por dónde sale la cavidad craneal? Por el piso. Pero ojo, porque eso tiene sus memorias. Mira aquí el agujero yugular rasgado lacero, la escotadura carotidia oval espinosa, ella va por la escotadura espinosa. Pero mira lo que digo a Pedro Popesco. ¿Cuál pareciera que fuera más grande, la maxilar o la mandibular? La maxilar. Entonces son cositas de Pedro que se le ven porque es un dibujo a mano alzada, porque la más grande es esta. Una vez que va por ahí, mire. ¿Verdad? Entonces, aquí le quedó corredita un poquitico porque queda por aquí. Miren la rama mandibular. ¿Sí o no? Pero ojo, queridos colegas, porque esta rama mandibular es mixta. Entonces lleva ramas para los músculos de la masticación, el massetero, temporal, pterigoideo medio o interno y el digástrico cervical. ¿Sí o no? Entonces mire las ramitas que nos dan, mire. Las colaterales. Y lleva una rama para la lengua. Eso es muy importante. Lo vamos a ver luego en medicina interna. Ahí está el nervio ¿qué?
trigémino. Mire lo que pasa en una parálisis del trigémino. ¿Crees que entendieron lo que dijo Rafita? Bueno, entonces miren esto, por favor. No lo vayan a olvidar. Por favor. Verá, es que el año se nos parece nuestro interno. Mire el trigémino. Cierra la mandíbula y la abre, o sea, no puede morder, pero si le coloca el alimento en la boca puede pasar. Otra vez. ¿Lo ven o no, colegas? O sea que yo realmente ¿qué estoy viendo? Ahí. ¿Por qué no puede cerrar la boca? ¿Qué rama se dañó? ¿La rama qué? Mandibular. Pero si miro esta, mire. Miren esta vez, todos atención. Miren esa belleza. Le toco la nariz, rama oftálmica, no le duele. Al otro lado sí le duele. ¿Cuál está lesionado? ¿La rama qué? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Además, miren, no siente la córnea. Y no está produciendo lágrimas. ¿Qué eso habla? Pues, esa es la parálisis del trigémino. No me la van a confundir con trismo. Sí, señora. Pero anote que es trismo, que ya me has venido otra. ¿El trismo qué es? Que hay una contracción de los músculos de la masticación y no puedo abrir la boca. Eso se da por la toxina del Clostridium botulinum en el tétano. Por eso los caballos cuando tienen tétano se le conocen con el nombre de la sonrisa ¿qué? No me digas que no han visto eso. ¿No han visto infecciosas? No. Un caballo que tiene tétano, yo lo veo, no puede comer, pero está con sonrisa. Me averiguan cómo se llama la sonrisa en el tétano. Bueno, listo. ¿Qué era Clostridium como? Clostridium tétano. El trismo. ¿Qué? Como la contracción involuntaria de los músculos de la masticación, es decir, la rama mandibular está liberando ACH todo el tiempo, estimulando los receptores. ¿Se me olvidaron?
colinérgico clínico como porción craneal del parasimpático. Bueno, muy bien. ¿Está el qué? El 5. Voy ahora para el 7. Profe, pero estos no serían músculos voluntarios. Señor. Estos no serían pues, nervios voluntarios. Sí, pero sí, músculos voluntarios, ¿cuáles serían ahí? Macetero, buccinador, pero recuerde que es que yo voluntariamente no los puedo tener así. Voluntariamente. Pero el parasimpático sí hace su función. Y parasimpático, ¿qué nos tocaría? Bueno, pero entonces aquí echémosle completo. Parasimpáticos serían entonces los colinéricos muscarínicos de lengua y garganta, ¿sí? Y voluntarios serían los músculos de la masticación, o sea, también ahí estimulan los receptores colinéricos nicotínicos. Con ambas vías. Liberación de ACH del parasimpático y del voluntario. O sea, hay receptores colinéricos. Pero lo más complejo, ¿cuál sería? ¿El voluntario? No, es que la estimulación de la porción craneal del parasimpático hace que se produzca mucha saliva. Y entonces está produciendo mucha saliva, pero no la pueden deglutir, todo se da pulmón y lo que termina matando. ¿Sí me están captando o no? Luego lo vamos a ver en medicina. Bueno, listo. Profe, ¿cómo se llama la sonrisa esférica de caballo? No, que me la averiguaran, pero empieza por Sardónica. por ahí la cosa. Voy ahora para el 7. ¿El 7 cómo se llama? Facial, y ya lo vimos que es, pero íntimamente, ¿ya vería de quién? Del 8. Entonces nace en el cuerpo trapezoide, mire, por rostral. ¿Por dónde sale la cavidad craneal? Ah, pues obvio, mire, por el piso. Mire, ¿sí lo ven o no? Pero el 7, ¿para dónde va? Facial, sin ese, va para la cara. Mírenlo acá. Miren esta belleza. Y el berriondo salió. Aquí me falta una cosa. Una vez que salió, ya dijimos por dónde es que sale. Por el agujero estilomastoideo. Pero viene algo muy importante, lo que iba a decir, ¿qué mago? Que comparten a la Mire, salió aquí y como es porción craneal del parasimpático y además es mixto y el vago mixto, le da una rama. Venga, ayudémonos, hermano. Aquí no se sabe qué pasa. Dio la ramita, ¿sí la ven o no? Y luego se va para la cara. Y previamente le había dado una ramita Al oído. Ah, por dentro. Miren acá. Y resulta que sale medial a la glándula parótida y en la parte media el músculo macetero me ha originado ramas terminales. 41. Labial mandibular que acompaña a la arteria labial mandibular. Y la 42. Rama labial maxilar que acompaña a la arteria labial maxilar, hija del tronco linguofacial. Pero antes de dar estas dos ramitas terminales, vean dos ramitas. La rama auricular palpebral, ¿sí la ven o no mixta? Mixta. Y la rama cervical del facial, mixta. Entonces miremos la importancia del facial. Viene la parálisis del facial. En la primera parada de tu viaje a Europa. Con esto Povero de Madrid, quédate de 1 a 9 noches sin costo adicional en tu tiquete y disfruta de descuentos en los mejores planes de la ciudad. Entonces mire la parálisis del facial. Mire que la carita, eso es lo que asociamos en la parte humana con trombosis. ¿Sí la ven? Media cara total. Aló. Buenas tardes.
Miremos en un humano, que es la que más asociamos, que le dio trombosis. ¿Se acuerdan que dicen? Y miren la carita como le dio función motora. Por ejemplo, la hipersensibilidad. Eso se llama el síndrome de Rosenkrantz. Es importante que el ojo se ocluya mecánicamente en la noche. Queratoconjuntivitis seca, nervio facial secundario. Los animales afectados suelen ser perros de mediana a avanzada. Bueno, está viendo eso porque no. Bueno, entonces, colegas, ya tenemos listos los nervios mixtos. Dígame si sí o no. ¿Cuáles son los mixtos? 5. ¿Ya está o no? Por ejemplo. 7. Ya está. Me quedaría el 9 y el 10. Pero no olvidemos que el trigémino tiene los ganglios autónomos parasimpáticos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman los ganglios? Que lo pregunté. Lingual y esfenopalatino. ¿Sí o no? Bueno, voy a sacar el otro llamado glosofaringeo porque el vago está listo. Glosofaringeo. Bueno, miren aquí el glosofaringeo. El glosofaringeo y el vago y el 11 todos nacen por lateral de la médula oblongada, pero el 9 rostral, 10 medio y el 11 craneal. Entonces, ¿de dónde nace? Por lateral de la médula oblongada por rostral, con respecto al 10. ¿Por dónde sale el de la cavidad craneal? Ojo todos aquí en dibujito, ese que está cansadito. ¿Dónde nace el 9? Nace de la cara lateral de la médula oblongada, rostral al 10, o sea, delante del 10. Miren aquel dibujo. 9, 10 y 11 son llaverías, miren, y salen a través del agujero yugular rasgado del cerebro, por craneal rostral. ¿Sí lo ven o no? Pero estos tres, este es el más rostral. Si lo veo de medio ladito, miren. Mírenlos acá. Mire el agujero yugular rasgado al acero. No, el 41. ¿Y para dónde va? Entonces, aquí lo indica, mire. Este va para glosofaringeo, lengua y garganta. ¿Cómo se llama su ganglio? Ótico, mire. Glándulas salivares. Bueno, muy bien. Voy a mostrarles aquí dos cositas.
responsable de controlar tanto la sensación como el movimiento en áreas específicas, como la lengua, la garganta y la faringe. A nivel sensorial, permite percibir el sabor en la parte posterior de la lengua, mientras que, a nivel motor, ayuda en funciones vitales como la deglución y la producción de saliva a través de la glándula parótida. Además, el nervio glosofaringio juega un papel crucial en la regulación de la presión arterial. Transmite señales al cerebro desde los vasoreceptores del seno carotídeo, permitiendo que el sistema cardiovascular se mantenga en equilibrio. Cuando el noveno par craneal sufre algún daño o alteración, los síntomas pueden incluir dificultad para tragar, pérdida de sabor o alteraciones en el habla. Este nervio es fundamental para mantener funciones tan básicas como comer, hablar y mantener la homeostasis. Bueno, o sea que la homeostasis u homeostasis en la deglución, no olvide que si no hay quien lubrique con el paso del alimento, se convierte en una deglución muy dolorosa. Bueno, colegas, tenemos listos entonces los nervios mixtos. Solo nos quedan ¿los qué? Entonces lo dejamos para la próxima clase. Estamos ya niveladitos con el otro grupo. ¿Preguntas hasta aquí? Estamos atrasados.